A diferencia de otros domingos, es decir, regularmente leemos una porción principal cuando vamos a hablar de cualquier tema. Hoy la porción es muy larga, pero quiero pedirle que preste atención. No sé cuántos se han tomado el trabajo de leer la historia de la resurrección en orden. Yo no sé cuántos, quizás la hemos leído en uno de los evangelios, está en los 4 evangelios, está en todos ellos. Pero hoy lo que quisiera hacer es leer esta historia de la resurrección lo mejor que puedo en forma cronológica, en forma ordenada. Y en ello vamos a ver el testimonio. En ello vamos a ver el testimonio documentado de testigos oculares. Una de las cosas que me fascina, una de las cosas que amo de mi fe, es que lo que tenemos aquí no es un libro de hadas, no es mitología griega, no es la Ilíada de Homero, es testimonio puro, especialmente en los evangelios de testigos oculares. Y lo que estamos celebrando hoy es un evento indubitable que nadie ni nada puede borrar de la historia. Nuestra fe no está basada en cosas que no tengan bases, no está basada en cosas vacías, sino que está basada en algo muy sólido. Y por lo tanto, usted y yo podemos creer con certeza, podemos creer con toda convicción. Cuando miramos a los evangelios, podemos encontrar en cada uno de ellos el testimonio documentado, está en los evangelios, de cada uno de los testigos oculares. Pero para ser justo, tuviéramos que decir que hay 2 de ellos que no fueron testigos oculares. Es decir, Mateo fue uno de esos testigos oculares, fue uno de los 12 discípulos. Mateo era un judío, cobrador de impuestos, alguien muy corrupto, posiblemente ladrón. Y desde el momento que se encuentra con Jesús, lo podemos ver en los evangelios, la conversión de Leví, así se llamaba originalmente, y vemos cómo él en su encuentro con Jesús cambia de una forma radical. Mateo escribe su evangelio a los judíos. Es por eso que nos da la genealogía, por ejemplo, de Jesús, partiendo del hombre. Ese es Mateo. Pero entonces tenemos a Marcos y Lucas, que no eran testigos oculares, no eran parte de los 12. Marcos y Lucas. Y después tenemos el evangelio de Juan. Juan, sin duda, era uno de los 12, no solamente uno de los 12, sino parte del círculo más cercano, más llegado al Señor Jesús, que era Juan, Jacobo o Santiago y Pedro. Juan y Jacobo eran hermanos de carne, eran los hijos de Zebedeo. De modo que quiero explicarles brevemente quiénes eran estos otros 2 que no eran testigos oculares, y por supuesto me estoy refiriendo a Marcos y después a Lucas. Marcos, aunque no era uno de los 12, nos escribió el evangelio por su nombre, el evangelio según Marcos, y podemos entender que él colectó su evangelio del apóstol Pedro. Muchas personas, muchos estudiosos llaman al evangelio de Marcos el evangelio de Pedro, aunque Pedro por supuesto no lo escribió. Básicamente, Marcos, en su relación con Pedro, fue tan cercana que terminó él siendo quien escribió el evangelio y no el apóstol Pedro. Y hay muchas similitudes entre Marcos y también Pedro. El carácter que tenía Pedro lo vemos reflejado en el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos es el más conciso, es el más pequeño, pero al mismo tiempo es el más vívido. Cuando usted lee Marcos, usted lee la historia en una forma muy pintoresca, llena de emociones, llena de adjetivos, llena de adverbios. Es una narrativa muy rica. Y si usted conoce al apóstol Pablo, según lo vemos en los evangelios, usted nota ese mismo espíritu, una persona viva, el primero que se lanza al agua cuando Jesús dice ven, el único que caminó sobre el agua, el que tuvo la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios allí en Cesarea de Filipo. Eso lo vemos aún, el carácter de Pedro lo vemos también en Marcos. Y digo esto porque hoy estamos mirando el testimonio de testigos oculares, y aunque estos 2, Marcos y Lucas,
no eran testigos oculares, sí tenían una relación muy cercana con testigos oculares, como lo era, por supuesto, el apóstol Pedro. Era precisamente en la casa de Marcos, o una de las casas, no era la única. La casa de Marcos era una de las casas donde se reunía la iglesia en Jerusalén. No se reunían en el templo, se reunían en casas. Y en Hechos, capítulo 12, narrado por Lucas quien escribe Hechos, en Hechos capítulo 12 vemos una historia fascinante. Se nos dice cómo Jacobo o Santiago había sido asesinado por Herodes el Grande. Y después de Herodes, arrestan al apóstol Pedro. Pedro queda arrestado. Para que tengan una idea, recuerden que menos de un mes antes, o hace aproximadamente un mes y pico antes, a quien habían tratado de detener a Jesús, y Jesús resucitó. ¿Ve? Cuando el apóstol Pedro lo apresan, cuando apresan al apóstol Pedro, le ponen una guardia de 4 escuadrones, de 4 soldados. En otras palabras, habían 16 soldados cuidando a Pedro. Estaba atado con 2 cadenas, ambas manos, a soldados todo el tiempo. Como que la guardia romana tenía temor de que Dios interviniera y algo sucediera en la vida de Pedro. Un ángel se aparece al apóstol Pedro, milagrosamente. Y lo que voy a decir ahora del apóstol Pedro tiene mucho que ver con la historia o el punto del sermón de hoy. Por un momento el apóstol Pedro, en medio de esa vivencia, experimentándolo en carne propia, viviéndolo, Pedro pensaba que era su imaginación, que eran alucinaciones. No pensaba que era realidad lo que le estaba ocurriendo. Lucas nos lo dice claramente en Hechos capítulo 12. Y pasan por toda la guardia que había en la fortaleza de la Antonia. Salen de la prisión, las puertas dice que se abren frente a él, solas, nadie las abrió. Se abren frente al apóstol Pedro y Pedro llega a la casa de María. María era la madre de Juan Marcos. Había muchas Marías, por supuesto. Hay tantas Marías en la Biblia que tenemos que especificar quién era María. Esta María era simplemente la madre de Juan Marcos. Cuando Pedro, eso está en Hechos capítulo 12, si a alguien le interesa, Hechos capítulo 12 está la historia que les estoy narrando. Cuando Pedro llega a la casa de Juan Marcos, la casa de María, su madre, y toca la puerta, y ellos llegan a escuchar la voz de Pedro. Rode, la sirvienta de la casa, sale corriendo y le dice a toda la familia y los cristianos que estaban reunidos allí, porque no era solamente la familia, eran los cristianos, estaban reunidos, puertas cerradas, por temor, estaban reunidos en la casa de Marcos. Y cuando Rode da la noticia, pensaban que estaba loca, hasta que finalmente abren la puerta y llega Pedro. Todo lo que quiero ilustrar era la relación tan cercana que había entre Pedro y Marcos. Y hoy por hoy, aunque Marcos no era un testigo ocular, sí era amigo de Pedro, quien sí fue uno de los más cercanos a Jesús, y por lo tanto podemos creer con plena certeza el Evangelio según San Marcos. La relación entre Marcos y el apóstol Pedro era tan cercana que en la primera carta de Pedro, primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, Pedro dice de Marcos, mi hijo Marcos, y no se estaba refiriendo a un hijo de sangre llamado Marcos, sino que se estaba refiriendo a Juan Marcos. Bien pudo haber dicho mi discípulo, mi hijo espiritual. Marcos escribe a los romanos. ¿Quién nos escribe el Evangelio según San Marcos? Además de esto, Marcos o Juan Marcos también fue discípulo del apóstol Pablo, del apóstol Pablo, y era sobrino de Bernabé. Conocemos al gran apóstol Pablo. En Hechos capítulo 4 aprendemos de José. José fue quien discipuló al apóstol Pablo, y era alguien tan dedicado a andar con la gente, a animar a todos,
que le nombraron Bernabé, hijo del ánimo, siempre andaba animando a todos. Bernabé fue quien discipula al apóstol Pablo. Bueno, Juan Marcos se une a Pablo y a Bernabé y va en su primer viaje misionero. Ese es uno de los escritores de los evangelios que nos cuentan la historia. Y de nuevo, lo que estoy reiterando, mi punto ahora es, él no lo escribe por sangre propia o por cuenta propia, no lo escribe porque lo vio, no era testigo ocular, pero sí era muy amigo de Pedro, inicialmente, y luego Pablo. Y sí, Pablo tampoco anduvo con Jesús. Desde que Jesús comienza su ministerio, Pablo no fue uno de los 12, pero Pablo sí se encontró con el Jesús resucitado. Y el apóstol Pablo, quien para ese tiempo, precisamente en el momento que se encuentra con Jesús resucitado, estaba en la encomienda de arrestar a cristianos. Cuando se nos habla de la muerte de Esteban, el primer mártir, se nos dice que pusieron las ropas de Esteban a los pies del apóstol Pablo, lo cual es indicativo de que Pablo era quien dirigía la ejecución. Si lo miramos desde ese punto de vista, podemos decir que Pablo era un asesino. Aunque no fue él quien lo hizo, él apoyó, él aprobó la ejecución de Esteban. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en camino de Damasco, tiene una transformación tan tremenda, tan completa, que el mayor antagonista del evangelio se convierte en el mejor protagonista del evangelio. Y Marcos también estuvo expuesto a las enseñanzas de Pablo y lo que Pablo tuvo que decir. Algo importante de Pablo: cuando leemos la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, cuando el apóstol habla de la Santa Cena, hay un detalle allí muy importante que a veces pasamos por alto, y es cuando el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y dice la Santa Cena, pero dice que lo recibió ¿de quién? Del Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo no lo recibió de Lucas, no lo recibió de Pedro, no lo recibió de nadie más. Quizás colaboró con ellos, quizás conoció por supuesto la historia, pero lo recibió directamente del Señor Jesús resucitado, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. De modo que lo que estamos mirando es simplemente que el testimonio que estamos viendo, que vamos a ver, es el testimonio de testigos, si no oculares, como es el caso de Mateo y Juan, que eran parte de los 12, ellos vieron todo. Marcos podemos creer en su relato, porque fue amigo de Pedro, porque también se encontró con Pablo, quien tuvo un encuentro transformador con el Jesús resucitado. Ahora tenemos a Lucas. Lucas nos escribió el evangelio por su nombre, el evangelio de Lucas, y también Hechos de los Apóstoles. Lucas era un médico de profesión, pero también era historiador, y por eso él nos escribe 2 tratados, Lucas, y como él mismo se refiere a Lucas cuando escribe Hechos, dice en el primer tratado, él escribió 2 tratados a un amigo que tenía griego llamado Teófilo. Y al escribir esto a Teófilo, él nos dice claramente cuál era su intención. En Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4 dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dado por testigos oculares. Escuche bien. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dado por testigos oculares de los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo. Escuchen para qué lo escribió: para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Lucas quería que la fe de Teófilo, y con él todos los griegos, fuera una fe sólida. Él se dio al trabajo de hacer una investigación total, una investigación a fondo. Y aunque él no estuvo allí con Jesús, él entrevistó en una forma muy intencional, prestando atención a detalles
y también en una forma muy objetiva. De nuevo, era para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado, de modo que podemos creer con certeza el testimonio de Lucas. Cuando alguien entrevista en los días de hoy, cuando hay un documental, por ejemplo, quizás el testimonio de una persona quizás no sea muy convincente, quizás la persona no sea un experto hoy por hoy en dar o compartir, enseñar su experiencia. Pero cuando vemos a alguien que se dedica a esto, es un historiador e intencionalmente va a buscar detalles importantes y es muy intencional al mismo tiempo, lo hace con la intención de esclarecer los cimientos de la fe cristiana para que podamos creer con certeza. Con frecuencia el trabajo de esa persona, aunque no fue un testigo ocular, termina siendo más eficiente porque colecta el trabajo, el testimonio de muchos testigos oculares. Y este es Lucas, que nos escribe no solamente el Evangelio de Lucas, sino también, por supuesto, el libro de los Hechos. De modo que Lucas no estuvo en la cruz, ni tampoco estuvo en la tumba, pero habló con los que sí estuvieron, investigó con cuidado y escribió para que hoy nosotros tengamos certeza de que Cristo verdaderamente resucitó. Ahora, lo que quiero hacer ahora no va a aparecer en sus pantallas porque puede ser algo que los distraiga más que otra cosa. Quiero simplemente leer el testimonio. Y me he tomado el trabajo, sorprendentemente para mí, me tomó mucho trabajo poner esto en orden, tomando de cada uno de los evangelios y narrando toda la historia cronológicamente, la historia de la resurrección y la aparición de Jesús. Marcos 16, versículos del 1 al 3 dice: el sábado al atardecer, comenzando desde el sábado, ni siquiera el domingo, el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, María la de Magdala. He dicho en varias ocasiones en nuestra iglesia que para que alguien llamada María, había muchas Marías evidentemente en toda la Biblia, pudiera ser conocida como María la de Magdala, era alguien muy conocida, muy popular, muy influyente en Magdala. Y esta María se encuentra con Jesús, Jesús le saca 7 demonios, tiene un encuentro transformador y desde ese momento sigue a Jesús con toda su vida. Y sí, también con todo su dinero y toda su influencia. María Magdalena, Salomé era la esposa de Zebedeo. Quizás no han oído mucho de Salomé, pero sí han oído de los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Juan, el apóstol Juan, y Santiago eran los hijos de Zebedeo. Entonces, Salomé era básicamente la madre de 2 apóstoles, Juan y Jacobo, o Santiago. Y María, la madre de Santiago el menor. Había otro discípulo llamado Santiago. Y estas 3 Marías, María Magdalena, Salomé, la madre de Juan y Jacobo, y María, la madre de Santiago, otro de los discípulos, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Estas personas que habían tenido un contacto íntimo con el Señor Jesús, que seguían al Señor Jesús, que evidentemente eran fieles discípulos del Señor Jesús, estaban buscando ¿qué? Especias aromáticas para ungir, para preparar, para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 2, Marcos 16, 2. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, bueno, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Lo cual implica que era una piedra que pesaba mucho, una piedra muy grande. Evidentemente 3 mujeres no podían mover la piedra, de modo que en el camino se estaban preguntando, ¿cómo vamos a mover la piedra? Lucas, capítulo 24. Entonces, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo?
Él no está aquí, Él ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no le creyeron. Muy interesante, muy descriptivo de la iglesia desde ese momento hasta los días de hoy. Cómo hay mujeres que cuando se entregan totalmente y no pierden temor. Un aplauso para las mujeres. Yeah. Cuando vemos en el relato que ellas debían saber lo que Jesús dijo en Galilea, ¿con quién andaba Jesús en Galilea? Con los discípulos, más que con cualquier otra persona. De modo que eran los discípulos quienes tenían que estar frente a la tumba el tercer día esperando que Jesús resucitara, como Él mismo les había dicho en tantas ocasiones. En tantas ocasiones Jesús siempre cumplió todo lo que dijo. Vieron los milagros, vieron la muerte, la resurrección de Lázaro unas semanas antes de todo esto. Sin embargo, para este tiempo, cuando las mujeres le dan el reporte a los discípulos, ellos dice, pero los hombres, versículo 11, pero a los hombres el relato le pareció una tontería y no le creyeron. Vamos al Evangelio de Juan, Juan capítulo 20, versículos del 3 al 10. Dice, Pedro y el otro discípulo, interesante aquí, presten atención a esto. ¿Quién está narrando esto? Juan, ¿verdad que sí? Es el Evangelio de Juan, Juan capítulo 20. Aquí Juan se refiere al otro discípulo que era él. Juan estaba hablando de sí mismo. Escuchemos ahora. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. ¿Nota un espíritu de competencia ahí? Algo que me encanta de la palabra de Dios es que no tiene nada que ocultar. No tiene nada que ocultar. Estos hombres eran tan imperfectos como cada uno de nosotros, incluyendo los más cercanos a Jesús como Pedro y Juan. Y aquí Juan es muy enfático en decir que él llegó primero, que él corría más rápido, quizás pesaba menos. Versículo 5, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, como que llegó más tarde, y entró en la tumba, como que quizás tenía más valor, y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí. Escucha ahora, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Esto es muy significativo y muy importante. Es ética cuando usted va a un restaurante hoy. Si usted tiene que salir de la mesa y usted ya terminó, usted pone la servilleta encima del plato y eso le dice al mesero, pues ya terminó, se puede llevar el plato, etcétera, etcétera. Pero si usted no ha terminado, pues usted deja la servilleta al lado, no encima, y doblada, no tirada ahí como sea. En los tiempos de Jesús, cuando alguien se iba y no regresaba más, lo dejaba todo como dejamos la servilleta encima del plato. Pero cuando alguien se va o se iba y tenía la intención de regresar, doblaba. Y aquí vemos un mensaje intencional de Jesús, no solamente dando testimonio de que había resucitado, alguien dobló eso, evidentemente Jesús, sino que en el mensaje también estaba implícito que Él vendría de nuevo. ¿Cuántos esperan su venida? Yo espero hasta el día de hoy su venida. Versículo 8 dice, entonces el discípulo que había llegado primero, Juan,
a la tumba, también entró y vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Seguimos leyendo el versículo 11. Escuche ahora, por favor. María, hablando de María Magdalena se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella. No sé dónde le han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve, busca a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, muy importante, a mi Dios y al Dios de ustedes, muy importante. Ahora regresamos a Marcos, capítulo 28. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Le dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormían y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Quiero continuar leyendo, pero ahora quiero continuar leyendo llevándonos al segundo punto de mi exposición hoy. Y es la incredulidad natural de los testigos. De modo que, aunque ya hemos visto la incredulidad natural de los discípulos, como lo vimos anteriormente, y también vimos la incredulidad natural, pero al mismo tiempo inocente, sana, de buen corazón, de María Magdalena, le preguntó a Jesús, pensando que era el jardinero: por favor, si usted se lo llevó, dime dónde está para ir a buscarlo. Por supuesto, María no había creído que iba a resucitar al tercer día. Ya hemos visto cierta incredulidad. Ahora, permítame decir, antes de seguir leyendo, lo siguiente. Todo lo que estamos viendo hasta ahora, quizás, yo espero que no haya sido aburrido. Si lo fue, lo siento. Pero todo lo que estamos viendo hasta ahora es testigos, o el testimonio de testigos oculares. Si no en primera persona como Mateo y Juan, de Marcos y Lucas, a través de lo que ya he explicado. Pero aún así, aún después de tener todas las evidencias frente a ellos, había incredulidad. Con frecuencia no crecemos en la vida espiritual. Con frecuencia no nos acercamos a Dios, aún después de tener todas las evidencias frente a nosotros. Hay personas que constantemente están demandando más evidencias y quieren que se les pruebe, como si fuera en un laboratorio o en una corte. Y estas personas, testigos oculares y quienes documentaron la historia de testigos oculares, podemos ver ya en ellos algo muy importante, y es que tú puedes tener toda la información y no creer. Creer es una actitud del corazón. Y cuando creemos, entonces eso desata el poder de Dios. Todo lo que Dios quiere es que tú creas.
Todo lo que Dios desea es que tú creas, porque entonces vas a poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti, que es mucho. Y digo eso porque en el día de hoy, aún como cristianos, estamos limitados con tantas cosas, estamos limitados con lo que vemos y queremos ver para creer. Pero el énfasis del Señor siempre ha sido que creas para que entonces puedas disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Entonces pongámonos estos lentes y vamos a ver la incredulidad natural, humana, de los testigos. Seguimos en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 31. Ese mismo día, el mismo domingo, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros, bastante lejos. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Lucas, quien se encargó de escudriñar bien todas las cosas, nos dice esta historia. Se tomó el trabajo de conocer todos los detalles y nos dice la historia como de los 11 kilómetros y cómo Jesús se le aparece y ellos no sabían que era Jesús porque Dios se los impidió. Es otra forma más de Dios decirnos que Él puede hacer todo. Que Dios tiene absoluto control. Siempre, absolutamente siempre. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con su rostro cargado de tristeza, y entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos. Y aquí estamos viendo la perspectiva natural de alguien que era un discípulo, alguien que seguía a Jesús. Pero vemos que la opinión de este discípulo no demuestra que él había creído. Es decir, para él Jesús era simplemente un profeta más. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro. Lo mismo, en la opinión que naturalmente muchos tenían. Era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Está hablando de la crucifixión. Estaba hablando el domingo de la crucifixión el viernes, por eso dice 3 días. Dice: no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes le dijeron que Jesús estaba vivo o está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres lo habían dicho. Algunos de nuestros hombres eran Juan y Pedro, como ya sabemos que fueron los que corrieron hasta allí. Entonces Jesús les dijo, escuchen por favor, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, importante también, al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Qué impresionante.
En medio de la incredulidad de ellos, Jesús repite exactamente la escena que había sucedido en el aposento alto, la última cena, y parte el pan, y entonces los ojos de ellos son abiertos. Regresamos a Lucas 24. Lucas realmente, como podemos ver, se dio cuenta exactamente, tomó todos los detalles. Lucas 24:35. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. Un detalle que pasé por alto es que en solo una hora corrieron 11 millas. Quiere decir que esos discípulos fueron corriendo a donde estaban los compañeros y le contaron. Ahora leo de nuevo lo que quería continuar. Luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, mientras contaban la historia, de pronto Jesús mismo se les apareció de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. Aún hasta ese momento pensaban que veían un fantasma. ¿Por qué están tan asustados?, les preguntó. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma. Pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, lo cual para mí me resulta totalmente absurdo. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Me llama mucho la atención que Jesús le estaba al mismo tiempo profetizando a ellos que el mensaje iba a llegar a todo el mundo. Iba a llegar a México, iba a llegar a Puerto Rico, a Honduras, a Panamá, a Cuba, a República Dominicana, a todos los países que están representados aquí. La profecía del Señor Jesús se iba a cumplir. Juan capítulo 20, ya estamos terminando, no le dé ansiedad. Calma, vamos a escuchar. Juan capítulo 20. En esa primera ocasión que Jesús se le aparece a todos los discípulos, ¿verdad? Cuando precisamente en el momento que estaban recibiendo la narrativa, el anuncio de los que estaban de camino a Emaús, en ese momento, en esa aparición, allí no estaba Tomás, uno de los 12. Aparentemente Tomás estaba tan desilusionado, no creía la resurrección, que ni siquiera estaba con los discípulos, como que se había ido de la iglesia, vamos a ponerlo así. Miremos lo que dice Juan 20. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos.
Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, me imagino esa interacción: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque has visto, benditos son los que creen sin verme. Y entonces Juan toma un espacio. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales. Toma un espacio para concluir. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Juan capítulo 21. Más tarde, Jesús se aparece nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió, dice Juan. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, que también es Bartolomé, solamente aparece como Natanael en Juan, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Santiago, y otros dos discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Eso puede sonar como una expresión muy sencilla: me voy a pescar. Pero me voy a pescar para un pescador voy a regresar a hacer mi oficio. Voy a olvidarme del oficio que me dio Jesús. Voy a regresar a lo mío. Esto no es lo mío. ¿Ves? Los pescadores regresando a pescar. Me voy a pescar. Nosotros también, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo: echad la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ya para este momento los discípulos como que tenían que entender lo que estaba sucediendo, porque lo que está sucediendo aquí es: Jesús repitió, intencionalmente por supuesto, exactamente los eventos de cuando él llamó a muchos de esos discípulos por primera vez. Es decir, el momento en que Jesús llamó por primera vez a Pedro, compañero de pesca de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, el grupo más íntimo del Señor Jesús, y los otros pescadores, ocurrió esto mismo que está ocurriendo aquí. Echad la red a la mano derecha y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro, interesante que aquí lo llama Simón Pedro de nuevo, cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Y vemos a Pedrito tal como era. ¿No podía ir en el bote? No, él tenía que hacer el escándalo y vestirse y tirarse y nadar. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a la brasa y pan. Jesús les preparó desayuno a los discípulos. Jesús resucitado. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. La red que estaba llena de pescados, ahora Simón Pedro fue y la arrebató él solo y la arrastró hasta la orilla. Pedrito. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen.
dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Todo lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente leer, parafrasear un poco, pero leer. Leer el testimonio de testigos oculares y aquellos que lo aprendieron de testigos oculares. Y aún en medio de ellos vemos personas que tenían toda la información, todas las evidencias, pero todavía no creían. Me llama la atención como Jesús, y entiendo que en el relato de Lucas capítulo 24, la intención del Espíritu Santo era que lleguemos a creer. Yo sé que Lucas era un historiador, yo sé que Lucas se dio a la tarea de colectar todos los detalles y narrarnos la historia, pero que no nos quede duda. El mismo apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, aunque los escritores sí fueron parte, por supuesto, de escribir y pasaron el trabajo, y fue un acto de su voluntad. En este caso, por ejemplo, Lucas tuvo que decidir intencionalmente, invertir tiempo, dinero, estoy seguro, en hacer la investigación, pero todo eso fue dirigido ¿por quién? Todo eso fue dirigido por el Espíritu Santo. Y lo que vemos en la segunda parte de Lucas 24 es lo que sucedió en el camino de Emaús. ¿Son ustedes tan incrédulos? Y después vemos lo que sucedió en las apariciones. En la aparición la primera vez con los discípulos y la segunda vez. De hecho, esa segunda vez, la única intención, ya Jesús se le había aparecido a los discípulos en el mismo lugar, hizo exactamente lo mismo. La única razón por qué hay una segunda aparición a los discípulos en el mismo lugar era porque había uno que no había creído, Y yo solo puedo imaginar, como bien lo describe Lucas aquí, esa interacción. Ven, pon tu dedo en mi costado, pon tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado. Y entonces Jesús le dice a Lucas, a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Todo lo que Dios quiere es que creamos en Él. Y después vemos el Evangelio de Juan, como Él los lleva de nuevo al mismo escenario cuando fueron llamados por primera vez, porque se habían olvidado, habían dejado de creer, habían regresado a hacer lo que hacían antes, pescar. Y Jesús, en su gracia y en su amor, los llama de nuevo, con tanta delicadeza, con tanto amor, estoy seguro en una forma muy intencional, y les prepara desayuno. No continué leyendo, pero justo después de eso Jesús restaura a Pedro. Es cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas 3 veces. Porque hasta este entonces Jesús había aparecido 3 veces ya. Y lo único que quedaba en la mente de Pedro era cuando él lo negó. Es decir, Jesús no le había dirigido la palabra a Pedro directamente. Y aquí, en esa playa del mar de Galilea, comiendo desayuno con pan a la brasa, con pescado a la brasa y pan, Jesús sana el corazón de Pedro. ¿Qué fue lo que llevó a los discípulos a pescar? ¿Qué fue lo que los alejó? ¿Qué fue lo que llevó a Tomás a decir las tonterías que dijo? La incredulidad. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús simplemente quiere que creas en Él? Simplemente quiere que creas en Él. Y saben, todos nosotros vivimos la vida entera creyendo en otras personas. Todos nosotros vivimos la vida entera creyendo en otras personas. Creemos en la persona que diseñó el carro. Cuando vamos a frenar, creemos que va a frenar porque alguien diseñó los frenos del carro y deben funcionar bien.
Creemos en los que diseñaron y los que construyeron el avión, y creemos que hicieron el mantenimiento correcto al avión y que todo está en orden y que el piloto no se va a dormir. Tú y yo vivimos toda la vida creyendo en todas las personas. Y Jesús está demandando de nosotros que hagamos lo mismo con Él, que simplemente confiemos en Él. Ahora usted puede decirme, pastor, yo creo en el Señor. Yo creo que Dios existe. Yo creo en el Jesús de la Biblia. Yo creo que fue un dato histórico, como bien tú dices, es indubitable. Pero una cosa es creer que sucedió, que es real, y otra cosa es creer en Él. Creer en Él. La palabra nos enseña que los demonios creen y tiemblan. La fe que está buscando el Señor Jesús de cada uno de nosotros es una fe diferente, es una fe que transforma, es una fe que se entrega, es una fe real, es una fe que llevamos en la práctica y que nos transforma desde adentro. Se cuenta de alguien que caminaba la cuerda floja y en cierto momento lo hizo en las cataratas del Niágara, y caminaba la cuerda floja y pasó de un lado para el otro, y después lo hizo en reversa o en marcha atrás. ¿Sí? No sé si está bien dicho eso. Después se vendó los ojos y también caminó con los ojos vendados. Después tomó vino y se sirvió vino mientras hacía la cuerda floja y todo el mundo lo aplaudía. Finalmente le dieron una carretilla. Tomó la carretilla y caminó la cuerda floja con la carretilla. Cuando llega al otro lado dice, ¿cuántos creen que yo lo puedo hacer? Y todo el mundo, eres un campeón, yo sé que lo puedes hacer. Entonces él preguntó, ¿quién se sube a la carretilla? Y entonces todo el mundo hizo un silencio fúnebre. Ya usted sabe lo que estaba sucediendo, porque realmente nadie creía suficientemente en él. Yo creo que Dios está buscando a gente que le crea de verdad. Por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 11 de Hebreos, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y hoy tú y yo hemos visto todas estas evidencias de testigos oculares y testigos que consiguieron la información de testigos oculares. Hemos visto que todos estos apóstoles, los 12 y muchos otros más, que en cierto momento tenían tanto temor, llegaron a dar su vida por el evangelio, murieron, fueron mártires. De modo que eso solidifica, respalda el testimonio de lo que dijeron, ¿verdad? Porque nadie va a morir por ninguna mentira. Tú y yo tenemos razones para creer. La realidad es si tu corazón está dispuesto a creer. Yo quiero invitarle a que estemos puestos en pie. Este no es un mensaje para personas que no conocen a Jesús. Este es un mensaje sí para ellos. Si tú crees, tu vida será transformada. Mira, no tienes que saber todas las cosas. A veces me encuentro con personas que no se han bautizado porque hay algo en su conducta que tienen que cambiar. Como si cambiar algo en la conducta es un requisito para bautizarse. ¿Ves? Como que creen que tienen que ser el cristiano más maduro para entonces bautizarse. Y yo digo, no, tú no lo has entendido bien. Tú no vas a cambiarte a ti mismo. Quien te cambia es el Señor. Es Él quien te cambia. Todo lo que tú tienes que hacer es creer que Él te va a cambiar. Creer que su sangre realmente te limpia de todo pecado. Creer que Él realmente te puede transformar, que su poder te transforma. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Jesús, yo quiero retarte a que simplemente abras tu corazón y creas. Hay momentos que hay que dejar de hacer preguntas y comenzar a creer. Hay que dejar de hacer preguntas y comenzar a creer, porque experimentamos el poder de Dios no cuando lo entendemos todo, sino cuando creemos en aquel que va a hacer una transformación en nosotros.
Ahora, para aquellos que ya hemos creído en el Señor Jesús y somos creyentes, somos cristianos, hay mucho que tenemos que conquistar por nuestra fe. Hay muchos que no creen que merecen ser llamados por Dios. Hay muchos que creen que no merecen ministerio, que no merecen servir al Señor, cuando todo lo que Dios quiere es que tú entiendas que Él te ha llamado para que tú le sirvas. Hay muchos que han perdido fe y no quieren creer que Dios está dispuesto a perdonarte, que Dios está dispuesto a seguir trabajando contigo. Hay personas que creen que Dios se ha dado por vencido. Yo quiero decirle, Dios nunca se da por vencido. Él nunca pierde una batalla. Todo lo que Él comienza, Él lo termina. Mas estoy convencido que aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Solo Dios necesita que tú creas, Hay muchas personas que no creen que sus familiares se van a convertir. Están mirando lo que sus ojos ven. Están analizando su alrededor como lo analiza cualquier persona en el mundo natural. Y dejan de creer. Yo quiero animarte que creas. Quiero animarte que creas con todo tu corazón, que confíes en la palabra del Señor completamente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Créelo, recíbelo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sigue orando por aquellos que no se han convertido. Sigue orando por aquellos que están lejos. Sigue orando por la enfermedad. ¿Saben qué? Yo creo en el don de milagros. Yo creo que nuestro Dios es sanador. Y yo no sé cuál es tu estado actual. Sigue creyendo en cualquier circunstancia personal, en cualquier circunstancia familiar. Sigue creyendo en un milagro. Pero más que nada, sigue creyendo en Jesús. Y el poder de su resurrección te va a transformar. Y no serás el mismo. Tú puedes creerle al Satanás por un lado. Y si le crees a él, pues vas a vivir una vida mediocre, aunque te llames cristiano. Pero si por el otro lado tú lo escuchas al Espíritu de Dios, vas a ser como los discípulos. Y vas a sentarte a la mesa a comer con Jesús y disfrutar todo lo que Él tiene para ti y experimentar el poder de Dios en tu vida, así como ellos lo experimentaron. Reitero, ya termino con esto de verdad. Los mismos 12 que no estaban frente a la tumba cuando Jesús resucitó porque no creían, los mismos que se habían ido a pescar, los mismos que habían olvidado el llamado, ellos vivieron el resto de su vida sirviendo al Señor. Vivieron una vida llena de significado, llena de sentido. ¿Por qué? Porque creyeron y fueron empoderados por el Espíritu Santo, fueron transformados. Dios está haciendo un trabajo en tu vida. Abre el corazón y cree.